inicio con la sesión de plenarias. Este es el momento de escuchar al doctor Ramón Satarain, profesor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, y nos acompaña desde el Instituto Tecnológico de Culiacán, de Sinaloa, ¿sí? Nos va a impartir la plenaria titulada Ambientes inteligentes de aprendizaje de programación. Y sin más, le cedo la palabra al profesor. Gracias. Buenos días. Bueno, mi plática, como ven, va dirigida a hablar de algunos sistemas que hemos desarrollado en el Instituto Tecnológico de Culiacán, enfocados al aprendizaje, o sea, son sistemas educativos en donde se hace uso de la inteligencia artificial. Estos sistemas, los últimos que hemos desarrollado, se enfocan al aprendizaje de programación de computadoras, ¿verdad? Yo creo que es un tema que a casi todos ustedes pues les debe de interesar, ¿verdad? Entonces, el problema está definido de la siguiente manera. Como prácticamente todo el mundo lo sabe en el área de las ciencias computacionales, aprender a programar o aprender por primera vez un lenguaje de programación pues siempre ha representado un desafío, ¿verdad? Los índices de reprobación en esta área son muy altos, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, ¿verdad? Algunos de los factores que pesan, ¿verdad? Y que son los que de alguna manera tienen que ver con esta dificultad es la motivación, ¿verdad? A veces no le damos mucha importancia a este punto, pero está comprobado, ¿verdad?, que para aprender cualquier cosa, el aspecto motivacional juega un rol muy importante. A veces los estudiantes no se sienten motivados y bueno, ese es un punto importante. También, bueno, la complejidad para resolver problemas o para convertirlos a un código en un lenguaje de programación, pues también normalmente estamos acostumbrados a trabajar con otra clase de métodos para resolver problemas que nos enseñan, por ejemplo, en las matemáticas tradicionales, pero la programación como que implica un reto un poco diferente. A veces también pues el profesor tiene mucho que ver, yo creo que muchas veces a veces no tiene los conocimientos suficientes, lo sabemos, sus métodos de enseñanza, etcétera, etcétera. Esos son solo algunos cuantos de los factores, hay muchos más, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos trabajando con algunas tecnologías avanzadas de aprendizaje en lenguajes de programación. Entonces voy a tocar algunas de ellas que aplicamos para desarrollar sistemas tutores inteligentes o ambientes inteligentes de aprendizaje. Aquí tenemos una lista, rápidamente podemos ver ahí una lista de sistemas o herramientas que se han desarrollado para enseñar programación por medio de la computación para diferentes lenguajes, ¿verdad? Podemos saber ahí, por ejemplo, a Lisp, que fue el Lisp Tutor fue uno de los primeros sistemas que se desarrollaron para Java, para PHP, para C, etcétera, ¿no? Entonces se han desarrollado a través de los años diferentes sistemas para enseñanza de diferentes lenguajes de programación. Ahí tenemos otros sistemas, como verán, en diferentes años para SQL, para Prolog, etcétera, ¿no? Entonces, no somos los primeros que trabajamos esta área, pero ahorita vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia o cuál es nuestra aportación en nuestro trabajo. Otro punto importante que se toca es el de pensamiento computacional, que es un área que últimamente se le está dando mucha importancia en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en donde existen muchas herramientas
enseñar a los jóvenes desde secundaria, por ejemplo, a desarrollar código para enfrentar problemas. Entonces a los alumnos se les presentan ambientes en donde vienen retos, por ejemplo, desarrollar un pequeño juego utilizando herramientas muy directas como por ejemplo Blockly o Scratch, ¿verdad? En donde el alumno casi de manera visual va arrastrando nada más bloques y va generando automáticamente código para establecer o generar aplicaciones como juegos, por ejemplo. Esto ha avanzado mucho y, por ejemplo, hoy en día pues ya estos sistemas están en 3 dimensiones y bueno, los alumnos o los jóvenes ya están desarrollando aplicaciones de 3 dimensiones, ¿verdad? Con realidad aumentada, por ejemplo, en juegos. Otro tema, otra área que toca o que estamos tocando es la computación afectiva, lo de que trabaja con las emociones, ¿verdad? Hoy en día, bueno, desde hace algunos años, Rosalind Picard, ¿verdad? Una investigadora del MIT, le dio el nombre a esta nueva área en donde las computadoras, por medio de sensores, por medio de elementos como la cámara, como el micrófono, o como podemos ver aquí, diferentes sensores como bandas, ¿verdad? Como diademas, son capaces de detectar la emoción del usuario, ¿verdad? Ya hoy en día una computadora es capaz de detectar si una persona, por medio de la cámara, por ejemplo, está frustrada, está feliz, está enojada, ¿verdad? Y en base a esa detección o identificación de la emoción, la computadora toma acción, ¿verdad? Realiza una serie de actividades. Entonces, nosotros hemos desarrollado algunas aplicaciones para detectar emociones. Con lo que trabajamos nosotros mucho es con la detección del rostro. Por ejemplo, aquí podemos ver que, ¿cómo se llama este señor? El último presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Pues se detecta por ahí, están una serie de emociones. ¿Y cuál es la que tiene valor mayor? Parece que está un poco feliz, ¿verdad? Y parece que está un poco con confianza, algo así, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que se puede detectar por medio del rostro, el estado afectivo o emocional de la persona, también se hace por medio de la voz, por las posturas, como se acomodan ustedes en el sillón o como se paran, ¿verdad? Por medio del texto, lo que escriben ustedes también puede definir una serie de emociones, como decíamos hace un momento, diademas. Las diademas detectan por medio de las señales del cerebro, también se puede detectar el estado emocional de una persona y por medio de señales biológicas, ¿verdad? Como la temperatura de la piel, ¿verdad? El pulso, etcétera, ¿no? Entonces, esas son algunas de las interfaces con las cuales se pueden detectar emociones. Por otra parte, dentro del manejo afectivo, pues la computadora, una vez que detecta el estado afectivo de la persona, ¿qué hace? Generalmente es muy común que los sistemas utilicen algo que se conocen como agentes pedagógicos. Estos personajes que ven aquí, por ejemplo, en el ámbito de medicina se desarrolló un sistema que se llamaba Adele, que tenía un agente pedagógico que era una como doctora, ¿verdad? Entonces, dependiendo del estado en que se encontraba un paciente, la doctora le daba pues recomendaciones o consejos, ¿verdad? Este sistema lo utilizaban los que estaban estudiando medicina, ¿verdad? Y hay otros como Merlin, muy famoso, ¿verdad? Einstein, autotutor, etcétera, ¿verdad? Entonces, también dentro del sistema, este tipo de agentes pueden transmitir afecto, porque ¿qué tal si la computadora detecta que el alumno está aburrido o que el usuario está aburrido? Entonces estos agentes se encargan de transformar o convertir ese afecto, esa emoción negativa a una emoción positiva, por ejemplo, enganchado o interesado, ¿verdad? Que a final de cuentas es como aprendemos mejor.
Bueno, entonces nosotros hemos desarrollado tecnología para trabajar con ambientes que enseñan diferentes lenguajes de programación, entre ellos el Java. Y para ello nosotros en nuestro sistema detectamos el estado el estado emocional de una persona, ¿verdad?, por medio de su rostro. Y luego, primero se toma una fotografía o fotografías de las personas y luego un clasificador, como es una red neuronal previamente entrenada, define la emoción, ¿verdad?, o el estado afectivo. Por ejemplo, un alumno puede estar pues aquí feliz o puede estar enojado, ¿verdad?, o tal vez frustrado. Entonces, la red neuronal, que es un ejemplo, ¿verdad?, puede detectar eso. Entonces, mediante un sistema difuso, utilizando la detección de la emoción y otros elementos, por ejemplo, los errores que comete el alumno, pues el sistema o el tutor de la computadora puede tomar una serie de acciones, como por ejemplo darle una retroalimentación, darle frases motivacionales, alguna expresión facial de un agente pedagógico como el que mostramos hace un momento. Entonces eso es un ambiente, esta figura representa un ambiente de aprendizaje, ¿verdad?, en nuestro caso. Aquí vemos dos figuras de nuestro sistema para aprendizaje de Java, en donde al alumno se le presenta un ejercicio y se le ponen aquí una serie de instrucciones o estatutos en Java que él tiene que ir llenando. Entonces él puede cometer errores o puede llegar a soluciones, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vemos un árbol que va acompañando a la solución del estudiante, y cuando se genera un nodo erróneo, entonces se produce un error. Entonces el sistema, si ve que el alumno no resuelve el problema, le presenta otro problema más sencillo, ¿verdad? O si ve, por ejemplo, que el estudiante está en un estado afectivo negativo, ¿verdad?, tal vez decide presentarle un ejercicio más fácil. Pero si el alumno resuelve la solución en poco tiempo, por ejemplo, entonces el sistema le presenta un problema un poco más desafiante, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema, como vemos, está formado por un tutor inteligente dentro de un entorno web. Además, tenemos un sistema difuso que toma como entrada elementos cognitivos, por ejemplo, cuánto se tarda el alumno en resolver el problema, cuántos errores comete, cuántas ayudas pide, y elementos afectivos como su estado emocional. En base a eso determina la complejidad del siguiente problema. Esa es la idea del el sistema o el ambiente de aprendizaje. Por último, el reconocimiento de afectos se hace a través de expresiones faciales. Este que tenemos aquí es otro sistema que se desarrolló para enseñar programación básica, ¿verdad?, a alumnos de preparatoria, utilizando la herramienta Blockly. Entonces, como ven aquí, el estudiante va copiando bloques, los va pegando y trata de desarrollar una aplicación para mover a este personaje, el Mario, ¿verdad?, y que pueda rescatar a una princesa, ¿verdad? Entonces es el tipo de aplicaciones que les gusta desarrollar a los jóvenes a nivel secundaria y preparatoria, ¿no? Entonces, otro ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, ese mismo sistema con cómo resuelve el problema aquí, y también el sistema usa un sistema para estimular al joven utilizando técnicas de gamificación. Entonces, en los juegos es muy común que las personas que resuelven el juego, ¿verdad?, de una manera muy eficiente, pues se le otorgan premios como, por ejemplo, trofeos, ¿verdad?,
por ahí aparece su nombre en una lista en primer lugar. Entonces, este tipo de herramientas se manejan en nuestro sistema. Ahora, para el reconocimiento de expresiones faciales, hemos implementado diferentes técnicas. O sea, aquí la parte desafiante es cómo hacer que se reconozca la expresión facial de un estudiante. Una de los desafíos de nosotros es que normalmente los sistemas que detectan emociones en personas utilizan la teoría de Ekman o la teoría de emociones básicas como alegría, por ejemplo, o enojo. Pero hay emociones que tienen que ver con aprender, o sea, emociones educativas, y ahí entra, por ejemplo, lo de aburrido, o por ejemplo lo de frustrado, o por ejemplo lo de enganchado, ¿verdad? Entonces, esas son las emociones que a nosotros nos interesan y esas son las emociones que nosotros hemos trabajado utilizando diferentes técnicas. El primer desarrollo que nosotros hicimos fue esta figura representa una red neuronal. Primero tomábamos fotos de la persona, después localizábamos regiones del ojo, de la boca, y localizábamos puntos que vienen siendo los puntos que crean el vector de entrada para una red neuronal. Entonces, ese fue nuestro primer sistema que desarrollamos. Después, la salida, que era la emoción, era la entrada de un sistema difuso, ¿verdad?, que determinaba el siguiente ejercicio que el alumno iba a presentar. Para este sistema utilizamos una base de datos de rostros, o sea, para construir un clasificador de emociones, pues de expresiones faciales, tenemos que tener una base de datos muy grandes de rostros de diferentes tipos de emociones. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la base de datos RAF, ¿verdad? Es una base de datos muy famosa que tiene un total de 8.040 imágenes y utiliza las emociones de Ekman. Entonces, emociones como ira, disgusto, alegría, sorpresa, aburrimiento y tristeza, son emociones de este tipo de rostros en base de datos. Entonces, nosotros entrenamos un clasificador con un montón de rostros de ira, con un montón de rostros de disgusto, etcétera, para que el clasificador vaya aprendiendo a reconocer el estado emocional de un rostro, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, una característica de esta base de datos es que son las expresiones de las personas son actuadas, ¿verdad? Entonces, como verán, pues aquí la persona se ve como muy disgustada, ¿no? Pero puede ser que nosotros estemos disgustados y no tengamos que hacer tantos gestos. Ese es el desafío de una computadora, detectar que una persona está disgustada, pero que no tiene un gesto tan expresivo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos, con bases de datos de expresiones faciales espontáneas, se conocen, ¿verdad?, no actuadas, ¿verdad? Y esa es una de las aportaciones que nosotros estamos trabajando. Entonces, este método que vemos aquí, que es el de parches binarios locales, primero localiza 6 partes de la cara: nariz, boca, cejas y ojos. Son 6 zonas, ¿verdad?, porque tenemos 2 cejas y 2 ojos. Esas partes se cortan o se obtienen del rostro y a cada una de esas partes se les aplica una serie de filtros. En el caso de la nariz y los ojos, sus posiciones centrales se establecen como puntos claves. Entonces, aquí podemos ver cómo se localiza primero el rostro y después se localiza la parte central del rostro y dentro de esa parte central se localiza la nariz. Después se localiza la parte de abajo de la nariz, que es la boca,
y en esa zona pues se localiza la boca, y así sucesivamente, ¿no?, con los demás elementos del rostro. Después, a cada una de esas zonas, por ejemplo aquí a la boca o aquí a las cejas, se les aplica una serie de filtros, porque procesar la imagen original es muy compleja. Entonces es más fácil procesarla así, ¿verdad?, que procesarla como se tiene allá arriba. Entonces se le aplican una serie de filtros y después se localizan una serie de zonas y se obtienen lo que se conocen como son los parches, ¿verdad?, o los patches. A cada uno de estos patches se le aplica unas operaciones, ¿verdad?, binarias, en donde, por ejemplo, aquí vamos a suponer que una zona de estas genera esta matriz con números que vienen siendo posiciones, y después se comparan contra un valor umbral, ¿verdad?, en este caso 5. Por ejemplo, si es mayor o igual a 5 genera un 1, si es menor genera un 0, y así se obtiene pues la misma matriz pero en binario. Ese binario, esa matriz después, o ese número binario, se convierte a su respectivo decimal y después se genera un histograma local para ese número. Lo mismo se hace con los demás parches, y al final se concatenan todos los histogramas, que es la salida que vemos allá al final. Esa es la entrada después para un clasificador. El clasificador se entrena con este conjunto de histogramas, ¿no? Otra técnica es la que se llama distancias geométricas. En esta técnica primero se localizan una serie de puntos sobre el rostro, ¿verdad?, de los ojos, alrededor de lo que es el rostro completo, la nariz, etcétera. Después se localiza de todo esto el punto central, ¿verdad?, y a partir de este punto central se generan o se trazan estas distancias, ¿verdad? O sea, se generan estas distancias desde el punto central hacia cada uno de estos puntos, ¿verdad? Si el rostro se mueve, pues se hacen correcciones en sus ángulos. Entonces, la entrada a un clasificador vienen siendo estos puntos, estas distancias que vemos aquí y los ángulos para los rostros que generalmente se mueven al momento de detectar. Entonces, esos tres valores constituyen la entrada a un clasificador que va aprendiendo a reconocer emociones, ¿verdad? Y por último, lo que estamos trabajando en este momento son redes convolucionadas. Esta es, bueno, yo creo que es como el estado del arte en este momento para lo que es procesamiento de imágenes, la técnica de redes convolucionadas, en donde se tiene una arquitectura con 3 capas convolucionadas, como vemos ahí. Lo que ven ahí como convolución son 3, y luego 3 capas de max pooling, y finalmente 3 capas completamente conectadas, 3 capas de redes neuronales completamente conectadas, ¿verdad? Entonces, esta es la técnica que actualmente estamos trabajando. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo. Se toma un punto del rostro, ¿verdad?, que se convierte en los píxeles, en una matriz de píxeles, y después por medio de un kernel, esto ya no apunta, por medio de un kernel se hace una como especie de operación matemática para crear una salida que vemos allá adelante, ¿verdad? Entonces, esa es la técnica así de manera muy general de lo que es el proceso de convolución, ¿verdad? Aquí vemos otro, ¿verdad?, otro slice que nos presenta la técnica de mass pooling, en donde se van haciendo comparaciones y se va obteniendo el valor mayor de esas comparaciones. ¿Cuánto? Perdón. Por ejemplo, de este par
se seleccionan, de este par se seleccionan otros y se van obteniendo el valor mayor. Aquí hay un error, este debería ser 6, este es el 3 de esta comparación, de 0 y 8, esta es la comparación que da 8 y así sucesivamente. Esto es para ir reduciendo la imagen y que sea más manejable, ¿verdad? A esa operación se le conoce como max pooling. Y bueno, aquí tenemos las bases de datos que nosotros con la que hemos entrenado y probado nuestras aplicaciones para detectar emociones en rostro. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos que construimos con una diadema para detectar emociones cerebrales, señales cerebrales llamada Emotive Epoch. Entonces, por ejemplo, todos estos rostros son de personas que están aburridas. Todos estos rostros son de personas que tienen excitement, ¿no? Frustradas, enganchadas, etcétera, ¿no? Esta es otra base de datos, se llama Emotive Insight, que es otro tipo de diademas, y esta es la base de datos que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Fíjense cómo construimos nuestras bases de datos. Un alumno, por ejemplo, lo poníamos a que resolviera un problema, hiciera un programa, le poníamos la diadema y la computadora le iba tomando fotografías. Entonces la fotografía la etiquetábamos con la emoción que la diadema detectaba y así íbamos formando una base de datos de fotografías. Aquí podemos ver una serie de rostros con diferentes etiquetadas con diferentes emociones como aburrimiento, ¿verdad? Enganchamiento, excitado, frustrado, etcétera. Aquí está el experimento que nosotros hicimos con el alumno, ¿verdad? El alumno que estaba desarrollando un programa, la cámara que le estaba tomando la fotografía y una diadema que se le pone al alumno que está detectando el estado afectivo. Aquí pueden ver ustedes la interfase de la diadema que detecta el estado afectivo o los valores de los estados afectivos, ¿verdad? Perdón. Ups. Esta es la misma. Bueno, pues estas son algunas pruebas que hemos realizado con nuestras bases de datos y nuestros clasificadores. Por ejemplo, en estas dos bases de datos con diferentes emociones, estos son el número de alumnos o el número de fotografías que le dimos, por ejemplo, de personas aburridas. En esta base de datos fueron muy poquitas, de personas aburridas. En esta otra base de datos fueron pues muy grande, ¿verdad? Y aquí vemos algunos resultados con diferentes clasificadores como vecinos cercanos, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial o redes convolucionadas, ¿verdad? Como se darán cuenta, las redes convolucionadas fueron las que nos dieron mejor resultados, ¿verdad? También las máquinas vectoriales, utilizando la técnica de extracción de características basada en geometría, dio un buen resultado. Y estos son otros resultados que tuvimos con otras técnicas y esta fue con un tipo con RAF, con la base de datos RAF, esta con la diadema Emotive Epoch y esta con la diadema Insight, ¿verdad? Entonces, bueno, me queda muy poquito tiempo. Conclusiones. Bueno, pues hemos desarrollado varios ambientes de aprendizaje para aprender a programar. Uno de ellos fue para aprender a programar Java, otro para enseñar a programación de alumnos de nivel preparatoria. En cada ambiente usamos computación afectiva o reconocimiento de expresiones faciales. Para construir los reconocedores nosotros construimos bases de datos con rostros y para eso utilizamos diademas que detectaban por medio de
señales cerebrales, el afecto de la persona. El sistema iba tomando las fotografías y así se iba construyendo nuestras bases de datos. En este momento estamos trabajando como les comenté, con redes convolucionadas para clasificar expresiones faciales y estamos creando nuevas interfaces de usuario tomando como base la programación Blocky, ¿verdad? Este es un ejemplo de nuestro nuevo ambiente de programación en donde la persona va a ir construyendo su programa y va a ir en un ambiente tridimensional, va a ir aplicando este código para realizar diferentes cosas, diferentes actividades, por ejemplo, mover este robot o otras actividades similares, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Doctor Zatarain, una pregunta. ¿Dónde? Doctor, muchas gracias, muy interesante su plática. Sobre todo, nada más como curiosidad, ¿no? Porque veo que utilizan convolución concatenada. Una vez que binarizan, por ejemplo, como escuché, según entendí, hacen como parches, ¿no? Parches del rostro o de la imagen, y esa la binarizan y la filtran y después hacen creo que entendí, que hacían la convolución concatenada. En sí, por ejemplo, mi pregunta va en el sentido de ¿por qué desde un inicio no utilizas, no sé, técnicas de procesamiento de imágenes? Digo, las más comunes como la misma convolución, la correlación, el análisis de Fourier, como para desde ahí ya de una vez ir trabajando, o digo, es como curiosidad, ¿no? La Sí. verdad no soy experto en el área. Sí, bueno, Local Binary Patches o la que localizaba zonas o parches, ¿verdad? Es la técnica de extracción. En ese caso no utilizamos redes convolucionadas, usamos máquinas de soporte vectorial, otro tipo de clasificadores vecinos cercanos. Con las redes convolucionadas pues ya no se necesita o ya no se requiere hacer extracción de características, ¿verdad? Entonces la misma red te hace en las primeras fases. De hecho no mostré ahorita, pero antes de que entre la imagen a la red convolucionada se hace una etapa de preprocesamiento, donde se agarra la fotografía, se localiza el rostro y después ese rostro se convierte a grises. Después ese rostro que entra a grises entra a la red convolucionada y ahí se hace extracción de características. Entonces ya no se hace lo de los parches y todo eso, ¿verdad? ¿Ok? Gracias. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Buenos días. Mi pregunta es si posterior a todo lo que viene siendo la captura de datos y el análisis de las imágenes y la relación con las emociones, si han considerado ustedes la relación que existe con los diferentes estilos de aprendizaje y los perfiles de los estudiantes, porque si estamos hablando de bachillerato, pues ahí tenemos todo tipo de perfiles en una misma aula y ya sabemos que va a haber algunos chavos muy interesados en la programación, que se emocionan, que se enganchan, y va a haber otros que definitivamente no sienten ese tipo de pasión. ¿Ya han considerado esto? Sí, me pegó en la pata de palo, ¿no? De hecho, hace como 8 años nosotros trabajamos, antes de trabajar con detección de emociones, trabajamos con detección de estilos de aprendizaje, ¿verdad? Utilizábamos la teoría de Felder-Silberman, que se aplica sobre todo en el área de aprendizaje. O sea, para los que no estén al tanto, ¿verdad?, de lo que son los estilos de aprendizaje, hay teorías que dicen que cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje. Por ejemplo, hay unos que son más visuales y otros son más textuales, ¿verdad? Hay unos que aprenden más con imágenes y otros aprenden más con textos, ¿no? Mientras que hay otros que aprenden más de manera global y otros de manera secuencial. Los globales primero se les tiene que presentar la idea general del tópico o del tema, y a los secuenciales no, a eso se les tiene que
presentar desde el principio la información de manera más detallada, ¿verdad? Y ir avanzando secuencialmente. Entonces, nosotros hicimos un sistema que detectaba por medio de una red neuronal el estilo de aprendizaje mejor de una persona. Sacamos publicaciones y todo eso. Lo que pasa es que hay mucho debate en lo de los estilos. Hay muchos psicólogos y pedagogos que dicen que no está totalmente comprobado eso, científicamente comprobable. Entonces hay mucho debate. Entonces, a lo mejor lo retomamos más adelante. Muy bien. Gracias, doctor Satarain. Agradecemos al profesor con un aplauso. Muchas gracias.